¿Qué es Asval? ¿Cómo surge y cómo acabas tú aquí? Bueno, pues Asval es la Asociación Española de Alquiler Residencial, que también conocida como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. ¿Os dirigís a cualquier tipo de propietario? Nosotros desde el principio tuvimos claro que teníamos que representar a todos los propietarios. ¿Qué evolución habéis visto vosotros que estáis impulsando la mejora del alquiler en estos años? No tiene nada que ver los propietarios más pequeños como los grandes, ¿no? El capital institucional. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Esta semana charlamos con Laura Fernández, directora general de Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, sobre el presente y futuro del mercado del alquiler en España. Hablamos de los retos regulatorios, la profesionalización del sector, el papel de los grandes y pequeños propietarios y cómo la innovación puede ayudar a construir un mercado más equilibrado y sostenible. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a Laura, directora general de Asval. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Muchas gracias por invitarme al podcast. Muchas gracias a ti por venir. Estamos muy ilusionados de tenerte y compartir contigo estos 30 minutos. Así que bueno, si te parece, empieza contándonos, si es que aún hay alguien que no lo conoce, qué es Asval, cómo surge y cómo acabas tú aquí. Bueno, pues Asval es la Asociación Española de Alquiler Residencial, que también conocida como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, y es una asociación que nace en el año 2020 y un poco por identificación de que faltaba algo en el sector, ¿no? Porque es verdad que ya desde esa época se empezaban a ver que había tensiones entre la oferta y la demanda y que el problema del acceso al alquiler iba a ser algo que iba a crecer. Y así como sobre todo los inquilinos estaban ya empezando a organizarse y a tener esa voz pública que influía también en la adopción de normas, pues los propietarios no estaban organizados, ¿no? Entonces es verdad que siempre en España ha habido asociaciones sectoriales muy potentes, Asprima, Asipa, o sea, asociaciones muy bien consolidadas, pero se detectó que no había ninguna que representase realmente a los propietarios de vivienda en alquiler. Uh-huh. Estas asociaciones son súper típicas en otros países, sobre todo, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Las Landlord Associations tienen una tradición enorme y bueno, pues consideramos que era oportuno, ¿no? Ocupar ese espacio. Vale. Y bueno, pues desde 2020 ahora pues tenemos 6.000 asociados, que la verdad es que no está mal. Todavía nos queda mucho porque hay muchos más propietarios de vivienda en alquiler en España, pero bueno, es una responsabilidad también tener pues eso, 6.000 propietarios a los que representar. Totalmente, pero también qué necesaria esa labor que hacéis. ¿Os dirigís a cualquier tipo de propietario o vais más a gran tenedor? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque de verdad que es algo que estamos convencidos que es así, aunque es verdad que también complica mucho más la gestión. Nosotros desde el principio tuvimos claro que teníamos que representar a todos los propietarios, porque consideramos que no hay propietarios de primera y de segunda. Entonces, es verdad que en los últimos años se ha intentado hacer una distinción entre los grandes y los pequeños y con toda esta polarización de, oye, pues los pequeños propietarios sí que los defendemos porque al final complementan su pensión, pero los grandes como que igual no tanto, ¿no? Y nosotros siempre la base un poco nace de la protección del derecho a la propiedad, incluso más allá que el alquiler, ¿no? El alquiler también, pero sobre todo el respeto al derecho a la propiedad porque consideramos que es un pilar básico de las sociedades civilizadas y de los mundos desarrollados modernos y entonces por eso creíamos que teníamos que tener a todo tipo de propietarios. Entonces, realmente ahora nosotros, la asociación es como un pequeño reflejo del mundo del alquiler real, porque tenemos el 95% son personas físicas, con entre 1 y 3 propiedades, y el 5% son grandes propietarios institucionales y tal. Y luego también, en los últimos años, hemos creído que aparte de propietarios, por eso te he empezado diciendo que era la asociación del alquiler, creíamos que tenía sentido que las asociaciones tuvieran también otros actores muy relevantes del sector que, aun no siendo propietarios, son fundamentales, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos cubrir todo el ciclo de valor de lo que es el alquiler, incluyendo desde los promotores o las empresas de Build to Rent, gestores, aseguradoras, rehabilitadoras, empresas de servicios auxiliares, ¿no? A lo que es la industria del alquiler residencial. Entonces, bueno, pues ahí estamos. No, qué interesante y qué necesario, y sobre todo yo creo que tener un pool tan diverso de segmento de propietarios, ¿no? Pues os hará tener una foto completa de todas las necesidades, ¿no? Y poderlo abordar bien. Qué bien. Oye, quería empezar por esto, de hecho, que es una hipernoticia, daros la enhorabuena porque se acaban de dar en la Comisión Europea el proyecto de Inspiras. O sea, lo primero, daros la enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos, pues contadnos un poco qué implica este premio y qué supone. Bueno, estamos súper contentos porque además para nosotros era la primera vez que participábamos en un proyecto europeo de esta importancia. El Inspiras es un proyecto que entra dentro de una cosa que son los programas LIFE,
que son programas de la Unión Europea para cofinanciar proyectos sobre todo enfocados en la sostenibilidad. Vale. Y en la mejora energética, ¿no? Viene muy ligado a todas las directivas que ahora van a empezar a implementarse sobre eficiencia de edificios y todo, y descarbonización. Y entonces el proyecto en concreto consiste en que vamos a montar una oficina, una ventanilla única de asesoramiento a propietarios de vivienda en alquiler que quieran rehabilitar sus viviendas, ¿vale? Porque ¿qué ocurre? Que la rehabilitación, bueno, ya sabemos que la rehabilitación de viviendas, de edificios en general, pero sobre todo de viviendas, pues bueno, pues tiene muchas barreras, es algo que, bueno, en España estamos especialmente atrasados respecto a países de nuestro entorno y, por tanto, hay que fomentarlo, ¿no? Ha habido estos años un fomento muy importante a través de los fondos Next Gen, pero hay que también seguir pensando en soluciones un poquito más a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con las viviendas en alquiler? Pues que las viviendas en alquiler tienen una dificultad añadida, porque claro, tú cuando eres el propietario de tu casa y vives allí, pues la decides, oye, la voy a rehabilitar, la voy a reformar, voy a poner aerotermia, voy a cambiar las ventanas, porque al final tú vas a vivir ahí. Claro. Entonces tú te compensa un poco esa inversión porque vas a vivir mejor, vas a tener más confort y a lo mejor vas a también tener un ahorro en tus suministros. Pero claro, si eres un propietario con una vivienda en alquiler, pues no tienes tantos incentivos, porque ni vas a disfrutar directamente las mejoras, ni del ahorro de gastos que vas a tener, ¿no? Y totalmente. Cuando encima además tienes un mercado tan tensionado, con los inquilinos a tope con la tasa de esfuerzo, pues tampoco vas a poderlo incrementar mucho la renta. Ya no te hablo que estés en una zona de mercado tensionado con la renta topada. Entonces nosotros presentamos el proyecto como ASVAL. ASVAL es el líder de un consorcio en el que, aparte de nosotros, hay otras empresas. Y entonces es un proyecto muy ambicioso que es hasta el año 2028. Ya te digo, el núcleo principal del proyecto es abrir esa oficina en la que nosotros asesoremos a propietarios para pues indicarles, ¿no?, cuáles son los pasos a seguir, quiénes son los agentes o proveedores o las empresas que se dedican a esta rehabilitación, qué ayudas tienen desde el punto de vista de gestión con la administración, pues en qué le podemos ayudar como intermediación. Y luego también una parte súper importante que es cómo conseguir que esa rehabilitación se haga más expansiva, ¿vale? Y me explico. O sea, el proyecto se llama Inspire Us porque nosotros lo que queremos es que el propietario de vivienda de alquiler sea el que inspire a la rehabilitación, ¿vale? Entonces, tenemos dos vertientes, fundamentalmente. Cuando tú eres el propietario de tu vivienda y estás en un edificio en comunidad de propietarios, queremos que sea el propietario de la vivienda que la quiera alquilar el que inspire o el que convenza a su comunidad de propietarios para que sea la rehabilitación no solo de esa vivienda única, sino del edificio completo. ¿Vale? Entonces nosotros, como desde la oficina, pues le ayudamos, ¿no? Oye, pues te ayudamos a preparar si hay que hacer una reunión con la comunidad de propietarios, a buscar ayudas, etc. Ese sería el primer nivel. Y luego el segundo nivel es cuando tienes un propietario institucional que tiene un edificio de viviendas en alquiler en un barrio, sobre todo estamos centrándonos en barrios vulnerables, pues que sea ese propietario institucional que va a rehabilitar el edificio el que pueda inspirar al resto de propietarios de su zona, ¿vale? Sí. Y de esa manera, pues esa rehabilitación tiene mucho más impacto. No es un edificio, no es una vivienda, sino es el nivel superior al que corresponda, ¿no? Entonces, tenemos una primera fase, que es la que estamos haciendo ahora, de estudio, de análisis, en la que estamos viendo un poco, oye, cuáles son las medidas que existen, cuáles son las ayudas que hay, cuáles son las barreras, si son problemas financieros, si son problemas de, pues eso, de que tienes que convencer a la gente de tu edificio. Entonces, con eso haremos unos informes que sacaremos las conclusiones de cuáles son esas barreras y las propuestas de mejora. Antes de abrir la oficina, con todo ese análisis, lo que vamos a hacer son dos proyectos piloto de implementación de la rehabilitación en edificios concretos. Entonces, ahí estamos con Almond Real Estate, que ellos son los que van a hacer la rehabilitación de pisos sueltos, o sea, de viviendas sueltas, que es el modelo granular, y luego con Testa Homes, que vamos a rehabilitar un edificio en un barrio vulnerable en Madrid. Dos buenos pilotos. Claro. Entonces la idea es, o sea, el objetivo es no quedarnos en Madrid, porque sí que queremos que sea, sobre todo que es una de las cosas que la Unión Europea nos pedía, es que el modelo sea escalable también a otras provincias. Y ya estamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona, con el área metropolitana, tenemos también con ellos un convenio firmado, o sea que la verdad es que es algo que es súper interesante y nos saca un poco, porque es verdad que, o sea, el núcleo de ASVAL sigue siendo la defensa de la propiedad privada y el alquiler, pero también esto pues nos parecía que era una manera de crecimiento natural de la asociación para poder aportar también un contenido útil para los propietarios.
Está claro, yo creo que también partís de un punto en el que ya hay una concienciación por parte de la sociedad, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de esto, pero bueno, que vais con el camino algo avanzado. Desde luego que es una iniciativa increíble y de hecho, bueno, ya lo hablaremos, pero seguro que también os podemos ayudar en esta parte de análisis previo y posterior. Qué bien, oye, pues nada, a disfrutarlo y aprovecharlo. Es mucha responsabilidad también, porque al final un proyecto europeo, pues oye, pues tiene unas exigencias y unos requisitos que hasta que no lo empiezas a hacer no te das cuenta y bueno, da un poco está jugando en la mesa a los mayores un poco, pero bueno, totalmente, bien, pero bueno, es lo que hace falta para avanzar y nadie mejor que vosotros que conozca este mercado. Vale, hablando un poco de esta transición, ¿no? Y de cómo está adoptando el mercado del alquiler medidas de sostenibilidad. ¿Qué evolución habéis visto vosotros que estáis impulsando la mejora del alquiler en estos años? A ver, aquí por partes, o sea, tenemos como tenemos tanta heterogeneidad, ¿no?, en el mercado de alquiler, no tiene nada que ver los propietarios más pequeños como los grandes, ¿no?, el capital institucional. El capital institucional hace ya mucho tiempo que esto está en su ADN, o sea, el tema de la sostenibilidad y el tema de las buenas prácticas en general, no solo en el ámbito energético. Para ellos es que es algo que es intrínseco, ¿no? O sea, al final ellos tienen el dinero de inversores, de ahorradores, y necesitan cumplir unas políticas entre las que, por supuesto, está una gestión responsable y sostenible de sus edificios. Entonces, ellos, a pesar de todo, de que toda la regulación y toda, son el centro de muchos ataques, al final lo van a seguir haciendo igualmente, ¿no? O sea, tendrán más o menos incentivos, pero para ellos es que es algo irrenunciable, ¿vale? O sea, un fondo institucional no se puede permitir el lujo de no tener sus edificios en la máxima letra o o de gestionar de manera sostenible, ¿no? Entonces, eso es una muy buena noticia. Es verdad que el coste también es muy alto, ¿no? Porque si no tienen tampoco retornos, total, pues al final, oye, eso complica mucho las cosas a veces, ¿no? Pero lo van a seguir haciendo, o sea, eso está claro. Los medianos y pequeños, o sea, yo creo que en el segmento mediano hay iniciativas súper interesantes, o sea, por ejemplo, como la de Almond, y hay otras empresas un poco así también, ¿no? Que al final están apostando muy claramente por una tipología de producto y por un mercado de alquiler residencial, pues con esas pautas. Está claro que con la escasez que hay de oferta es difícil ver si un inquilino está dispuesto a pagar mucho más por eso o no, porque hay zonas en las que el inquilino lo que necesita es alquilar una vivienda, o sea, que ya le da un poco, o sea, que no, a lo mejor el value for money de pago más porque es un edificio que está rehabilitado, es una vivienda que tiene muchas mejoras y tal, pues a lo mejor en algunos sitios es difícil de ver porque hay tanta necesidad. Sí, eso te iba a preguntar, cómo convive la sostenibilidad con la accesibilidad, ¿no? Claro, porque al final claro, deja de ser algo contradictorio. Entonces, y ahora vuelvo a eso, y luego ya el pequeño el pequeño está preocupado porque le paguen y por poder recuperar su casa, si no, o sea, y obviamente la rehabilitación pues no entra en su lista de prioridades sin que eso quiera decir que no lo hagan, pero que cuando tú ya haces un poco la valoración general, ¿no?, por segmentos, pues en ese segmento no es un tema que sea prioritario ni tampoco, ¿sabes?, como una prioridad, o sea, como venga, voy a plantearme alquilar, pues eso lo rehabilitaré cuando no me quede más remedio, pero si no, no. Entonces, volviendo un poco a la parte del inquilino, ¿no? A nosotros nos gusta mucho defender también o ponernos también mucho la situación del inquilino, porque además, y esto lo voy a decir, porque yo soy muy cañera y lo digo, y a veces alguna gente me dice, bueno, pero ¿en qué lado estás? Digo, yo estoy en el lado de hacer las cosas bien. Entonces, es verdad que te tienes que poner también en la posición del inquilino, ¿no? Y entonces es muy difícil también para un inquilino que tiene, o sea, que está muy tensionado, o sea, que está dedicando una parte sustancial de sus ingresos al alquiler, el poder valorar ese esfuerzo extra, ¿no? De oye, pues es que voy a pagar más porque aquí tengo aerotermia, pues claro, bueno, es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que se movilicen las ayudas y que efectivamente haya mecanismos de incentivación para que estas rehabilitaciones se puedan hacer en realidad, ¿no? De hecho, la directiva europea lo que dice es que hay que encontrar fórmulas que permitan, o sea, que hagan posible que no se traslade el coste al arrendamiento, ¿no?
ahí entran un montón de cuestiones. O sea, hay a mí me gusta porque me gusta mucho estudiar y ver qué hacen otros países y tal. Y hay un montón de ideas, por ejemplo, pues yo qué sé, en Italia pues hay unos créditos fiscales súper flexibles que los puedes acumular y luego utilizar en otras cosas, o incluso los puedes vender, como en Estados Unidos, que también hay mecanismos así. Puedes jugar con la edificabilidad, puedes jugar con la flexibilidad de los parámetros urbanísticos. O sea, hay un montón de incentivos que no implican necesariamente el tener que dar dinero, o sea, dar una ayuda como los fondos Next Gen, que son un poco lo que vamos a hacer en el proyecto, ¿no? Analizar qué resortes y qué palancas se pueden activar para que al propietario le resulte rentable y el inquilino no tenga que destinar todavía más parte de sus ingresos a la renta. Está claro. Y ahora que comentabas cómo estamos respecto a otros países europeos, ¿ves que vamos muy por detrás? ¿En qué punto estamos? O sea, en rehabilitación sí, en rehabilitación claramente sí, pero que también tenemos un parque más envejecido, ¿vale? Con carácter general. Es verdad que en los últimos años, sobre todo en el último año, se ha pegado, o sea, ha subido muchísimo el número de rehabilitaciones al amparo un poco de los fondos Next Gen. Y luego también es cierto que yo creo que además esto, por ejemplo, en el Rental Housing Forum de hace unos días lo hablábamos ahí un poco en el café, que los españoles tenemos un poco esa sensación o ese complejo de que España funciona fatal y que somos poco profesionales, y sin embargo luego cuando te comparas con otros países, digamos, la red que tienes de agentes de rehabilitación, de profesionales que hacen las reformas y tal, es mucho más profesional de la que pensamos. O sea, que yo creo que no estamos tan mal. Lo único que hace falta es un poco de organización y de coordinación, y bueno, pues proyectos un poco así como este, es que lo que hagan es un poco, pues oye, vamos a centrarnos, este es un pool de a lo mejor de empresas que hacen este tipo de cosas, y ser capaz un poco de canalizar, porque yo creo que te digo que luego cuando nos comparamos con otros países tampoco estamos tan mal, ¿eh? Totalmente. Hombre, también el avance que se ha pegado en los últimos años, sí, ¿no? Yo creo que ha sido hiperdeterminante. Y hay empresas haciendo cosas muy innovadoras, con el tema de los CAEs, por ejemplo, los certificados de ahorro energético. Con esto también os podemos ayudar. Claro. Entonces, o sea, que yo creo que hay un caldo de cultivo muy bueno y tenemos una buena oportunidad. A ver si los políticos no nos dan mucho la lata, porque a veces intentan ayudar y al final es contraproducente. No, pero es verdad que hay un montón de iniciativas que ayudan a que por lo menos haya un retorno en la inversión inicial, ¿no? Como el tema de los CAEs, que hace que sea más atractivo, que por lo menos pues ayude con esas exigencias. Voy a pasar, todo el rato te hablo de retos, pero claro, es que son un montón y nadie mejor que tú lo sabes. Voy a saltar al tema regulatorio, que sigue siendo un debate. Vamos, yo desde que estoy en el sector creo que no ha cambiado, ¿no? Va variando el debate, pero sigue estando ahí. Y sí que me gustaría preguntarte en qué punto estamos, pues cómo está impactando la famosa ley de la vivienda, que fue muy sonada, sobre todo hace un año y pico, o así, en la oferta y en la inversión, en ambos lados. A ver, nosotros desde Asval siempre hemos estado, digamos, a ver, ¿cómo lo explico? No en contra de la vivienda como tal, aunque bueno, tenemos nuestra opinión, pero sí que lo que hemos advertido siempre es que cualquier intervención que hagas en políticas de vivienda las tienes que hacer desde el máximo rigor y con un consenso claro, ¿vale? Porque es un tema muy delicado en el que cualquier regulación puede tener un impacto muchísimo más elevado del que tú te esperas, y además hay evidencia empírica en otros países de medidas, bueno, pues cómo han funcionado, ¿no? Entonces, la ley de vivienda en sí misma, pues es lo que es, o sea, sobre todo la mayoría de su contenido son ideas generales de, oye, pues qué bien, qué fenomenal, o sea, que todos queremos que funcione mejor el mercado de alquiler. Y yo creo que el punto es que hay medidas concretas que luego en la implementación pues no están siendo adecuadas. Entonces, en particular es las zonas tensionadas y los controles de renta, ¿no? Obviamente el impacto que tiene o que está teniendo en Cataluña, yo creo que nadie lo puede negar, por mucho que los datos Totalmente. los tortures y los enseñes como quieras, pero la realidad es evidente, ¿no? Y el otro día lo analizábamos también. Al final hay menos vivienda disponible, la vivienda que se pone en el mercado es de peor calidad, es más barata, entonces es una medida que está favoreciendo al que ya está de alquiler, pero sin embargo al que tiene que buscar una vivienda en alquiler pues lo está poniendo muchísimo más difícil de lo que lo tenía, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues te planteas si tiene sentido, o sea, una medida que al final el impacto es muy limitado, o sea, el posible impacto positivo que puede tener es muy limitado y es para un grupo muy reducido de gente que ya tenía un contrato en alquiler, pero para el resto es que además estás dejando a mucha gente fuera del sistema, ¿no? Y al final lo que estás consiguiendo es que
vuelva a crecer el mercado negro, la precarización a través de contratos por habitaciones, etc, etc. Entonces nosotros en relación con eso, pues sí que hemos sido muy críticos y lo seguimos siendo, pero un poco por eso, ¿eh? O sea, obviamente tú puedes tener tu posición sobre la medida, pero sobre todo, una vez que lo haces, tiene que ser impecable. Y lo que no puedes hacer es topar un mercado con precios que no son de mercado, y lo sabes, que no son de mercado porque lo sabes. Entonces, claro, otras medidas que también están teniendo impacto y que consideramos que tienen que revisarse, ¿no? Pues todo el tema de la moratoria de los desahucios. Eso para nosotros es un tema fundamental. Esto por primera vez se introdujo en el COVID, un poco por la situación de emergencia que había, y tiene sentido y tal. Fueron también otros países de nuestro entorno los que lo hicieron, Francia, Alemania, Inglaterra y creo que Italia, pero ellos ya no tienen esa medida. Obviamente pasa el COVID, la situación se normaliza, ya no tienes necesidad de seguir teniendo esa medida. Y sin embargo en España vamos por el 5º año y probablemente si nada lo remedia. ¿Cómo funciona esa medida? Pues mira, esta es, si tú tienes un inquilino y es vulnerable, ¿vale? Ya hablamos de eso, no puedes, aunque tengas una sentencia que dice que le tienes que ejecutar, que no puedes seguir residiendo en la vivienda porque no te ha pagado, porque se ha vencido el contrato o porque es una ocupa directamente, no puedes ejecutar la sentencia. Entonces tienes que mantener ahí el inquilino. Y es cierto que esto más fue éxito de Asval, aunque tampoco sé si alegrarme mucho, pero bueno, algo es algo. Es que por primera vez se reconoció que cuando pasaba eso los propietarios tenían derecho a una compensación económica, ¿vale? Porque anteriormente había habido otras medidas un poco de estas de escudo social y a los propietarios nadie les compensaba. Entonces aquí por lo menos se dijo, vale, pues si tú tienes ya la sentencia y puedes desahuciar al inquilino que no te paga, pero te aplica la moratoria, vas a recibir una compensación para cubrir un poco ese coste de alquiler que no estás cobrando. En la práctica, pues hay comunidades autónomas que no te están pagando nada porque no tienen presupuesto, el cálculo de la compensación no te cubre el alquiler, bueno, hay varios fallos del sistema, pero por lo menos ya era como alguien ha entendido que tú al propietario no le puedes decir, oiga, usted se aguanta. Y como el Estado no tiene vivienda social o no tiene alojamiento para dar servicio a las personas que tal, pues usted, propietario, tiene que aguantar la situación. Entonces, por lo menos ahora tiene que aguantar la situación, que es discutible, pero por lo menos se le paga una pequeña compensación para que no sea totalmente a su costa. Totalmente. ¿Y esto es ilimitado? ¿Es este tiempo? Claro, esto se va renovando año a año. ¿Vale? Y entonces ahora, todos los años pasa lo mismo, ¿vale? Nosotros ya hemos empezado un poco a movilizarnos, hemos lanzado una encuesta para nuestros asociados, que la hacemos todos los años, de cuántos casos hay y todo esto, un poco porque nos gusta también toda la información que damos, pues tenerla soportada en análisis y datos. Y el tema es que, claro, todos los años se va extendiendo, ¿no? Porque al final esto forma parte de los pactos políticos, las peticiones de unos y otros y tal. Entonces, nosotros creemos que ya esto no tiene más paso. O sea, tú no puedes aplicar una medida de este calado, que es que al final tú le estás diciendo a un propietario que aunque tenga una sentencia firme diciendo que tiene que recuperar su vivienda, no la puede recuperar. Y claro, el motivo es porque el Estado no tiene una red de vivienda pública para ofrecer y para cumplir su obligación de dar vivienda a quien la necesita, porque esa es una obligación, sí, es un derecho, totalmente, pero también es una obligación de los poderes públicos, no de los propietarios. Entonces, como eso está fallando, al final el que tiene que asumirlo es el propietario. Entonces, que eso haya sido una medida excepcional, limitada en el tiempo por una emergencia sanitaria, fenomenal, pero 6 años después eso ya no se justifica. Eso, si se quisiera hacer, tendría que hacerse a través de una ley, un consenso en el Parlamento, y eso ahora mismo es imposible. Entonces, claro, nosotros creemos que si se vuelve a prorrogar, que esto se suele hacer en los decretos ómnibus que se hacen todos los años, se suele meter ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros creemos que ahí ya la legalidad de esa medida, desde luego, es bastante discutible. Totalmente, sí. Madre mía. Y aparte que te digo, que nosotros, de la parte de los propietarios privados, particulares, este sin duda es el tema que más preocupa. Porque es verdad, y además, y aquí permíteme otra cosa que diga, Marta, que digo siempre, soy muy pesada y me repito, pero es que creo que es necesario. Cuando nosotros hemos hablado esto con la administración, con el gobierno, al final se suele tender a reducirlo al número de casos.
o ¿sabes? Bueno, y dicen, bueno, es que tampoco hay tantos casos porque no suponen un 2% y tal. Y nosotros lo que decimos siempre es que esto no lo puedes minimizar, porque ya no es un tema de cuántos son, sino de cuál es el impacto que produce y también cuál es el mensaje que le están mandando a la sociedad. O sea, al final esto es como una matriz de riesgo, ¿sabes? O sea, tienes pocas probabilidades de que te ocurra, pero si te ocurre, el impacto es brutal. Y eso ya, simplemente con eso, la gente es que tiene miedo y no lo hace. Entonces, claro. Y esto reduce más la oferta, ¿no? Porque al final el propietario pues, decide destinar la vivienda a la venta o entonces, a uso propio. Al final dices, pues es que tienes muy pocas probabilidades de que te vaya a pasar a ti. Ya, pues que me da igual. Como me toque. No. Madre mía. Entonces, muy complicado. ¿Y os metéis en temas de vivienda social y asequible también? ¿O? Sí, o sea, nosotros es verdad que de manera natural hemos ido llegando un poco a lo que es la vivienda asequible, que es verdad que en España todavía no está definido, aunque existen muchos ejemplos de vivienda asequible sin definir, pero no hay un concepto, ¿vale?, jurídico que diga, esta es la vivienda asequible. Es verdad que la ley de vivienda hay una referencia, pero son las comunidades autónomas las que tienen que terminar de definirlo, ¿no? Entonces, para nosotros la vivienda asequible, como lo vemos y como es así también en Europa, es esa vivienda que es de titularidad privada o de iniciativa privada, o sea, es una vivienda 100% privada, que el propietario decide voluntariamente alquilar en unas condiciones asequibles, ¿vale? Entonces, lo que nosotros apostamos es porque ese segmento intermedio, que a día de hoy está un poco desdibujado, porque ahora tienes la vivienda social o protegida, que normalmente suele ser de iniciativa pública o tener de alguna manera alguna ayuda pública, o la vivienda libre, que no está regulada y que es de iniciativa privada. Y creemos que ahí en medio hay un espacio, que es el de la vivienda asequible, que se tiene que consolidar y que creemos que tiene que ser el atractor de todo el capital institucional que tiene que venir y que esperemos que venga. Totalmente. Y que venga pronto. Madre mía, tenéis mucho trabajo por delante. Y dentro de todo este ecosistema, ¿cómo ves que la entrada de nuevos players, gestoras, fondos, incluso PropTech, están ayudando a que esto evolucione? ¿Crees que queda mucho camino por recorrer? ¿En qué punto estamos? A ver, estamos en un momento complicado porque yo creo que al final la inversión inmobiliaria se mueve mucho por ciclos, ¿no? Y nosotros ahora estamos viendo el final de un ciclo, que es el ciclo de la inversión, de los fondos de inversión que vinieron con la crisis y que tenían un perfil determinado, no son fondos core a largo plazo la mayoría, ¿no? Luego hay otro, pero sobre todo yo me refiero a los que vinieron en 2013, 2014, en esos años. Y entonces esos fondos ya están de salida y bueno, pues es lo normal. O sea, también tenemos que tener un poco de cuidado con los mensajes que lanzamos, ¿no? El titular de no, se va al fondo tal. Muchos, ¿no? Claro, se va porque se tenía que ir, porque realmente su labor ha acabado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que pasa ahora, ¿no? Y qué es lo que hay ahora. Entonces, yo creo que durante estos años han entrado otros fondos un poquito más de medio o largo plazo, pero de manera quizás un poco más tímida. Está la duda de si el Build to Rent se consolida o no. Y luego la gran promesa son los fondos de infraestructura, ¿no? Que ahora está todo el mundo hablando de ellos, etc. Entonces, yo sí que creo que van a entrar. Creo que sí que se están dando los pasos para poder configurar un poco modelos como en otros países de concesión, derechos de superficie, que hagan un poco de la vivienda pues como una infraestructura de país más, o sea, igual que se invierte en autopistas, en grandes infraestructuras y entran fondos de inversión, pues yo creo que también con la vivienda se va a conseguir. Pero bueno, todavía quiero verlos. Que hay alguna operación por ahí anunciada, pero bueno, se tienen que terminar de consolidar. Y luego me gustaría comentar dos agentes más. Los PropTech que tú has comentado creo que son fundamentales. Porque al final la excelencia operativa en el mundo del alquiler es clave. O sea, cuando además tienes la rentabilidad tan ajustada, pues todo lo que sea automatizar y todo lo que sea poder ser capaz de, digamos, tener sinergias yo creo que es fundamental, pero también sin perder de vista que lo que tienes abajo es un alquiler de vivienda, que eso es otra de las cosas que yo digo siempre. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos porque en otros segmentos o en otros activos inmobiliarios, pues oye, al final la experiencia cliente o quien sea el inquilino no es tan relevante. Aquí estás hablando del hogar de la gente. Total. Entonces hay que llevar cuidado porque también a veces parece muy fácil en el Excel, pero es que luego tienes que gestionar ¿crees que el miedo es que se pueda perder la calidad de es que saldrá mal. Es que cualquiera que haya estado gestionando en el día a día el alquiler sabe perfectamente que eso al final acaba mal. O sea, tienes no solo por el problema reputacional, ¿no? Sino que al final
joder, es que estás gestionando dónde vive la gente. Entonces, o sea, si no tienes puesta la visión en que ahí viven personas y que ahí si se les estropea la caldera en invierno, a mí me da igual los KPIs, me da igual que tengas el flow, no sé qué, o sea, a este tío hay que arreglar la caldera y punto. Entonces tienes que ser capaz de reaccionar y de gestionar de manera humana situaciones que lo van a requerir, porque eso no, ya te digo, que eso no, un Excel no te lo soluciona, ¿vale? Entonces creo que y ahí es súper importante el papel de las gestoras especializadas. Hay muy buenas gestoras en España, hay grupos o empresas que han estado gestionando carteras de vivienda enormes durante todos estos años, todas las que venían de la crisis financiera, y yo creo que de alguna manera tenemos que conseguir que se reciclen porque además tienen una parte de gestión social, de vivienda social muy importante, ¿no? Entonces, también cuando hablamos del alquiler asequible, pues también tienes que tener esa sensibilidad de ver gente que en un momento dado puede tener dificultades de pago y que tienes que tener una sensibilidad a la hora de gestionarlo, ¿no? Porque es lo que te digo, que no es un local de un centro comercial, que oye, pobrecito el inquilino que no puede pagar y se le frustra un sueño emprendedor, pero no tiene nada que ver. Sí, aunque veléis por el interés de los propietarios sea el foco principal, no claro. dejáis de tener que hacer un equilibrio entre las necesidades. Bueno, es que al final ASVAL, o sea, es la asociación del alquiler y nosotros lo que abogamos es por un mercado de alquiler justo, estable, duradero, o sea, y ahí tienes que saber qué es lo que tienes entre manos, ¿no? Claro. Y es fundamental. Y luego, un poco ligado con eso, otro de los agentes o de los nuevos aquí que pueden aparecer en este ecosistema son los proveedores sociales de vivienda, ¿vale? Este tercer sector, ¿no? Que esto hay que llevar cuidado también un poco de cómo se implementa, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de un tema en el que tienes que ser muy riguroso, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, en el mundo anglosajón, tenemos la experiencia de las Housing Associations, que tradicionalmente eran empresas sin lucro o con lucro limitado y que han sido los grandes proveedores de vivienda asequible en el país, ¿no? Y hace unos años se hizo una reforma para permitir también a proveedores de vivienda con ánimo de lucro, los for profit, y es una figura muy interesante. Entonces ahora en el Plan Estatal de Vivienda, que está en borrador, parece que hay un intento tímido de traerlo a España y es algo a ver cómo sigue, porque yo creo que es interesante. Es interesante, pero también tenemos que tener cuidado que si solo nos fijamos en el tercer sector, o sea, que digamos, el reto que tenemos de vivienda es tan grande que no podemos dejar de fuera a los privados. O sea, que es muy bonito decir, oye, la vivienda en España la va a levantar el sector público y el tercer sector, fenomenal. Totalmente. Pero es que no es suficiente. Entonces, al sector privado hay que contar con él, hay que animarle y hay que incentivarle. Totalmente. Y sobre todo... Y no está pasando. Y no está pasando. O sea, quiero decir, no está pasando y sobre todo que me parece peor que el respaldo público es lo que no está. Muchas veces. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid no. Comunidad de Madrid no le pongo ni un pero. Pero desde otras organizaciones, o sea, de otros ámbitos, ese respaldo que, por ejemplo, en Inglaterra, pues yo qué sé, pues veía hace unos meses que habían levantado una promoción de vivienda en el centro de Londres y estaba ahí el alcalde de Londres, el primer ministro, o sea, todos ahí, o sea, que a lo mejor hay un híbrido, ¿no? Pero hay que dar la bienvenida. Con unas normas, con unas reglas del juego, evidentemente, o sea, esto tampoco puede ser el salvaje oeste, pero es que necesitamos el capital privado. Es que si no, es imposible pensar. Y aún así no vamos a ir tan rápido. Claro que no. Como se necesitaría. Oye, Laura, millones de gracias por contarnos cuál es la visión de ASVAL. Creo que hacéis una labor increíble dentro del sector, queda mucho trabajo por recorrer. Y a mí siempre me gusta finalizar con una pregunta, y es si tuvieses que pedir algo, ya sé que son muchas cosas, pero ¿qué sería? Pues que nos dejaran trabajar, que dejaran de hacer ruido, lo digo siempre. Al final todo el ruido que hay alrededor de la vivienda creo que es un poco contraproducente porque hay una sensación de hay que sacar cosas, hay que hacer medidas, hay que tal, y a veces incluso los que estamos todo el día intentando pues proponer medidas y tal, a veces nos dejamos llevar un poco también por ese agobio y esa necesidad de hacer las cosas rápido, y esto hay que pensarlo muy bien, hay que pensarlo. O sea, aunque tenemos mucha urgencia y mucha prisa, pero hay que pensarlo bien y no se pueden hacer más experimentos. Totalmente, sí, las medidas que no dificulten, por lo menos, ¿no? Sí, sino que llevamos demasiados experimentos, llevamos. Genial. Oye, Laura, pues millones de gracias. Ya nos irás contando cómo va el proyecto de Inspiras, que pinta fenomenal. Y nada, nos vemos en unos meses y nos cuentas qué avances ha habido, que seguro que son muchos. Muchas gracias, Marta. Gracias. Chao.